Hola, muy buenas tardes. Hola, Rina. Qué gusto Hola, verte. Feliz miércoles de Día del Armario Abierto en Facebook Live. Les saludo para dar el ejemplo, para acordarnos de que estamos todavía en época de cuidarnos para al salir, nada más para que vean que yo también me pongo el cubrebocas cuando es necesario. Entonces nada más saludo, pero pues aquí estoy. A ver, nada más que es de amarrar. Ya. ok. Este, Y el ¿Cómo día de hoy estás? tenemos un tema padrísimo y muy actual, ¿verdad, Luisito? Y muy ac- Sí, justamente estamos por entrar en la semana el próximo 4 de septiembre se propone desde la Asociación Mundial para la Salud Sexual hablar celebrar el Día Mundial de la Salud Sexual. Este será el 11º año que estamos involucradas, pues las organizaciones, las personas. Es una iniciativa ciudadana. Fue la presidenta de la asociación en ese momento que invitó y propuso que se echara a andar este proyecto, que las asociaciones celebraran el día. Se escogió un día donde no hubiera demasiadas otras celebraciones o días especiales. Siempre va a conflictuar con algún día, pero se escogió el 4 de septiembre. Justamente yo estoy en la organización, yo fui co- co-coordinador durante, yo creo, 7 años. Ahora soy vicecoordinador, pero justamente estamos organizando para la UAS el evento del próximo viernes. Al rato les comento más. Viernes 4 va a haber otro evento de FEMES. Uno va a ser a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México, el otro a las 11. Y justamente ahora que están muchos de vacaciones en Europa, pues para encontrarlos, apenas están regresando de vacaciones, se desconectan totalmente, ahí sí es sagrada sus vacaciones. Entonces estuvo un poquito tenebroso poder llegar a juntar todos los elementos para ver muy interesantes presentaciones, foros con grandes activistas del placer a nivel mundial, de Sudáfrica, de India, de Inglaterra, y entonces será una oportunidad. Estoy en la organización de eso. Eh, Aquí en el armario, pues hoy estamos, eh, como nos toca de quincena, pues ahora estamos aprovechando para observar el día, y cada O para año es celebrar el día, un tema porque diferente. el Celebrar. placer es algo que damos, según nosotros, medio por obvio, ¿no? O a veces Sí, pero este minimizamos. año va a ser dedicado justamente al placer. Ujú. Y a veces minimizamos, a veces creemos que el placer pues no es para tanto, porque justo hoy en la mañana estaba hablando en un taller de cómo nos gusta hablar de la tragedia, o sea, que también es importante, pero casi siempre la educación sexual se fundamenta en no hagas embarazo no deseado, infecciones, cuidado, peligro, que no te toquen, que no te hagan, cuídale tu cuerpo, la virginidad, no sé qué, pero dentro de todo eso, pocas veces se habla también de que sí, del placer, y el placer, ojo, no solo es sexual. El placer, o sea, el erotismo hay que entenderlo como todo aquello que nos da placer, no solamente sexual, de muchos tipos de Sí, placeres. sí, Incluso si hay hoy es el día orgasmos sí, sí, que perdón, si hoy es el día, el eslogan es el placer sexual. ¿Cuál es la diferencia entre placer sexual y erotismo? el placer sexual es parte del erotismo, porque el erotismo es todo lo que nos puede dar placer a través de los cinco Ujú. sentidos, que no siempre es sexoso, porque, por ejemplo, si alguna vez has suspirado así de, pues es un orgasmo, pero del alma, del ombligo para arriba, y no tiene que ver Ujú. con sexo, ¿no? El erotismo se basa en nuestros cinco sentidos, como para darle un contexto antes de que nos expliques, se basa en Ujú. nuestros cinco sentidos. El erotismo siempre entra o algo que vimos, o algo que escuchamos,
o algo que saboreamos, o algo que tocamos, o algo que olemos. Entonces, cualquier Ujú, cosa que nos da placer es importante porque entra por los sentidos. Y el placer no es poca cosa, Luis. El placer es la gasolina que nutre el alma. O sea, cuando la gente tiene mucha angustia, desesperación, incluso la gente que padece de adicciones, que tiende a ser muy angustiosa, muy ansiosa o que tiene enojos o tiene cosas no resueltas, todas las ujú, adicciones se fundamentan en placer, porque el placer apapacha el alma. Claro que en una adicción el placer se lleva a su extremo, que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero ujú, en general, el placer apapacha el alma, es como un abrazo que nos damos y es lo que nos da la gasolina emocional que ocupamos, nos da esperanza, nos da bienestar. Por eso es tan importante sí valorarlo ujú. en esto. Y ha sido una trayectoria, ahí yo quiero ahora darte pie a ti, porque aunque ustedes no lo crean, yo me quedé impresionada como para los grandes de la sexualidad y de la Organización Mundial de la Salud y las grandes instancias, les ha costado tanto trabajo reconocer al placer como, no solo como un derecho, sino como una necesidad. Y ha sido un tema tan complicado y de no creerse. ¿Cómo ha sido esta trayectoria, Luis? O sea, tú que estás metido justo en el ajo de la política sexual y contacto con todas partes del mundo, platícanos cuáles han sido las discusiones o los problemas que se han surgido con este tema. ¿Por qué lo estamos celebrando? Porque una celebración es como un logro. Y yo creo que la gente se pregunta, pues, ¿por Claro, qué hay que hacer de esto un logro? Porque políticamente lo es. sí. Eh, se- el placer, pues, es un dado o es como una parte intrínseca, es como el hambre, o se considera, pues, es que sí da placer, pero ¿cómo hemos llegado a poder hablar de esto hoy desde una organización? Pues les voy a platicar un momento. Primero quiero saludar a quienes ya están, ya están con nosotras, contigo y conmigo, que estamos aquí encantados, Rine y yo, de estar con ustedes. El bigotito, Claudia, pues ya bajó un poquito, pero pues esto por 5 meses de estar cuidando, pues no me rasuro tan seguido. Pero muchos saludos a Beto, a Claudia, a Luz María, Gabriel, Remedios, Gilberto, Bian, y pues, es interesante entender por qué hasta ahora todos los malabares que hemos hecho para poder llegar a hoy, que se diga hay que hablar y entender, y es importante hablar del placer, y el placer es muy importante. Eh, Cuando se hizo la primera declaración de derechos sexuales de Valencia, conocida así en 1997, así lo cuentan quienes estuvieron ahí. Justamente el congreso que tenía que ver con los derechos sexuales, porque decían, la salud tiene que estar basada en derechos. Entonces, la propuesta fue salir de este congreso de Valencia de 97 con una declaración de derechos sexuales. Hubo mucha participación desde México, que llevaron la declaración de la Federación, de principios de la Federación Mexicana de Educación Sexual, y otras personas, bueno, Esther Corona, Eusebio Rubio, María Luisa Lerer, Rubén Hernández, creo que fueron 5 los que finalmente hicieron esta declaración, los redactores, eh, pero una de las propuestas, de los objetivos, es que tenían que hacer la declaración que tenía que acabar en una sola hoja. Y entonces, esa declaración de Valencia tiene 11 derechos. Y uno de los derechos de esos 11 es el derecho al placer. Ahí, porque se sentaron los sexólogos en la asamblea o en juntas de trabajo y llegaron a decir, es que el placer es un derecho. Entonces, salieron y es parte integral del bienestar, etcétera, etcétera. Les podemos después compartir la declaración de Valencia.
ese documento fue producido por sexólogos, o sea, gente que dice, pues son derechos, pero ese papel es como llegar, como si querías llegar con los gobiernos a decir, queremos que incluyan en sus políticas públicas hablar de estos temas, pues una hojita sencilla, sin lenguaje de la jurídico o de la Declaración Universal de Derechos Humanos que conocemos pues todo mundo, decían, pues no te van a dejar ni pasar la puerta, ¿no? Pues Aquí está no. mi declaración de derechos sexuales y aquí dice que tenemos derecho al placer, ¿no? Ah, pues muy bien, pero pues ahí quédense afuera platicando en su picnic, ¿no? Qué bueno, que lo disfruten en su casa, gracias. Entonces, y también incluso era la Asociación Mundial de Sexología, era la UAS, es el nombre en ese tiempo, para poder, pues decían, bueno, ¿cómo le hacemos para que entremos a la puerta de las instituciones y las organizaciones que tienen que ver con los temas de salud? Y en ese sentido, tenían, lo primero que dijeron es que sexología, pues al final nadie le entiende mucho qué es eso, ni cómo se come, ¿no? Y siempre está el problema de que si sexo es coger, coito, ¿no? Penetración. Entonces, muchos decían es que no, es antiprofesional. No es de que no querían, pero para efecto de lo formal, no era profesional, no era serio, ¿no? O cómo lo ponías. Y donde empezaron a hacer una revisión después, la Declaración de los Derechos del Milenio, de los Objetivos del Milenio, las Naciones Unidas, hicieron los 20 objetivos, creo que eran 15, pero en el Congreso de Montreal, ahí se decidió, se propuso, incluso fue Esther Corona, que dijo, hay que decir cómo desde la sexología podemos aportar al bienestar. Y entonces hicieron una declaración técnica en base a evidencia de por qué era importante los aspectos de la salud sexual. Otro elemento importante es que también dijeron, con la palabra el nombre de sexología no nos van a dejar entrar a ninguna parte. Entonces se revisó la misión y la visión de la UAS y se dijo, bueno, la sexología es el estudio, pero el objetivo final es la salud, el bienestar de la sexualidad. Y de ahí se decidió que cambiaba de nombre, por eso ahora es la Asociación Mundial para la Salud Sexual o de Salud Sexual, que incluye el estudio y busca el bienestar de la sexualidad. Se trabajó también en esos tiempos, unas reuniones importantes con la Organización Panamericana de la Salud y pudieron definir de proponer nuevas definiciones de sexo, de sexualidad y de salud sexual. Con ese trabajo de Panamericano, llegaron y lo propusieron a la Organización Mundial de la Salud, que dijeron, bueno, vamos a platicar, vamos a hablarlo, pero no vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de salud. Cuando ya estuvieron viendo todo eso, vieron que es todo el movimiento feminista, el movimiento de mujeres de derechos reproductivos, el de diversidad sexual y el de derechos humanos en general. Todos esos movimientos no podías no hablar de ellos. Por eso, al final sí quedó en ese documento de trabajo de la OMS el que no pueda haber bienestar si no se reconocían y se hacían valer los derechos. Aquí les voy a compartir un poquito ese texto. A ver, primera vez que comparto aquí, si pueden ver, esta es la Declaración de Derechos Sexuales de 2014, pero entonces aquí está la definición, aquí arribita. La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida y abarca sexo, identidades, papeles de género, orientación sexual, erotismo, abarca el placer, lo dijeron acá, la intimidad y la reproducción, ¿no? Y la sexualidad se vive y se expresa, o sea, lo abarca, ya lo dice, aquí ya, y es una definición reconocida
por la Organización Mundial de la Salud y es una definición de trabajo, porque si la llevan a votación, se las echan para abajo, porque son todos los países, necesitan la votación de todos los países. Imagínense si a como está hoy la cosa, no se ponen de acuerdo. Y entonces dicen, ¿qué es la salud sexual? Esta es la definición de salud sexual: estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción y discapacidad. Y vean, la salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso sobre la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener, vean aquí la clave, experiencias sexuales placenteras y seguras. Aquí está lo otro muy importante: libres de coerción, discriminación y violencia. De aquí se decantan lo que se produjo después de poder redactar esta declaración, que es una combinación de estas definiciones, con la Declaración Universal de Derechos Sexuales. Ahí ya me ven otra vez, sí. Pero costó mucho trabajo después de integrar cómo se llegó a que en 2014 decir, bueno, ya tenemos definiciones, ya tenemos principios, ya tenemos misión, ya nos dedicamos a la salud, ya hay documentos oficiales, ya hay reconocimiento de los derechos, pero no se pudo poner el derecho al placer. Incluso esta revisión del 2014, que quien estuvo participando desde la primera declaración dijo, es que hay que meter el derecho al placer. ¿Y sabes qué le dijeron? En ninguna legislación hoy está escrito que tienes derecho al placer. Wow. Entonces, no puedes decir así nada más porque ya está en no hay legislación. Hay bienestar, hay qué otras cosas se pueden medir, pero no hay así el derecho al placer. Pero nos da más miedo el placer que el dolor, oye. El dolor somos buenísimos, pero el placer siempre es una preocupación y le tenemos un miedo como si fuera el cuco maruco. Entonces la lucha ha sido cómo detener la violencia y el dolor, pero no cómo entender y aprovechar y ver el tema del placer. Por de eso, hecho, déjame hacer un paréntesis. De hecho, para hablar de placer, también tenemos que hablar de las reglas de oro de la sexualidad, porque luego la gente cree que el placer es todo se vale, ¿no? sí, Y ahorita que tú ahí está la estabas clave. diciendo esto, y ahorita que tú estabas subrayándonos esa parte de placer, con seguridad, ¿no? Voy a aprovechar para hablar de las 4 reglas de oro más una quinta, ¿no? Como anuncio, ya que venimos al caso con esto. Las 4 reglas de oro van así: cualquier juego sexual es válido, o cualquier placer en general de la vida es válido, siempre y cuando, uno, no te autoviolentes, o sea, no te pases por encima, no hagas cosas que no te laten o no quieres hacer porque te están presionando o convenciendo. 2, tiene que ser consensuado entre la gente, entre los que van a participar. Por eso la violencia, la manipulación no son válidas. 3, siempre se vale decir que no a cualquier altura de cualquier juego sexual. O sea, incluso si vi algo que se oía muy bien o muy chido para alguien y yo lo llevé a cabo y a mí ya no me está gustando, es válido que diga, sabes que siempre no, no me está gustando. El placer implica que la pasemos bien, no que la pasemos mal, ni que presionemos a nadie. Ahí está un componente de libertad, ¿no? Pero ¿hasta dónde? La cuarta es, no se vale involucrar a terceras personas. ¿Qué es una tercera persona? Alguien que ni la debe ni la teme. Por ejemplo, si a mí me gusta estar desnuda en mi casa y a mi pareja también, pues qué bueno. Pero de ahí a salir a la calle y obligar a otros a verme desnuda cuando no quieren, pues eso no se vale. Ese es un tercer involucro. Y una quinta es, si vas a jugar algún juego de amarrados, de poder o de alguna cosa de esas, siempre busca una palabra clave acordada previamente, porque son cosas de seguridad básica. O sea, una cosa que no tenga que ver con el contexto sexual, ¿no? Que alguien decía, no sé,
vecino, o un compañero dijo suegra, nada más que mi suegra es un encanto. Pero si la tuya no, entonces puede ser una palabra clave, no sé, a una palabra COVID. que, COVID, o sea, una palabra que esté muy claro que cuando la dices, quiere decir ya no estoy jugando, porque hay gente que le gusta jugar al, no, no quiero, pero sí quiero, y no puede ser, la seguridad no puede ser confusa, tiene que ser algo claro. Y si por lo que sea van a estar con la boca tapada, porque hay gente que sí se tapa la boca y los ojos, que Ujú. tengan una clave, física. O sea, si levanto el pie izquierdo o el dedo de aquí, quiere decir alto en seco. Y la otra es que eso no es una regla, es un comentario, un no no se cuestiona. Aunque tú no estés de acuerdo porque ha pasado que hay gente que dice, no, no quiero eso, pero ¿por qué no? Pero es que a mí no me convences, pero explícame. Tú no eres la aduana del no de nadie. O sea, no te tienen que convencer. Cuando alguien dice que no, es su cuerpo y tiene derecho a decir no, hasta porque se le pega la gana, no te lo tiene que explicar, ni tú lo tienes que avalar, ni tienes que estar de acuerdo. Tal vez a ti sí te gusta, pero a esa persona no. Entonces, si seguimos estas reglas, podemos entrar a lo que estabas diciendo, Luisa, el arte del placer, pero de una manera segura y consensuada. Ahí, por ejemplo, el placer entonces no justifica todo. No es porque me da placer que lo tengo que hacer y te tienes que fletar porque a mí sí me gusta. No, de ninguna manera. Nos tiene que gustar a todos, o si a ti sí te gusta, pues hazlo tú solo. Ujú, O sea, no, no tenemos que hacer todo juntos, todo, ¿no? ujú. Entonces, pues, es válido, por eso, para mí, por eso existe también en los placeres individuales, por eso existe el autoerotismo, porque ahí si tú quieres fantasear con cosas o hacer cosas que a ti te gustan, pero la pareja no quiere o la persona con la que quieres compartir, pues bueno, no lo tienen que hacer todos. Ujú. Ahí entonces, como en esa declaración ya revisada, por eso se decidió en 2014 hacer una declaración de derechos sexuales, que es la de, les vamos a poner la liga, que es de la UAS. Esa sí está con el discurso, con el lenguaje de derechos humanos. Son 16 derechos porque incluye derechos de la Declaración Universal, los combina y también incluye de justicia, de reparación, además de los 11 que se habían puesto. El derecho al placer en sí no quedó, quedó el derecho, al derecho a la salud que incluye experiencias placenteras y satisfactorias y seguras. Entonces, ya para el Congreso de México el año pasado, 19 son 5 años, se llegó a la conclusión de que ya era momento de decir, bueno, ¿qué onda con el placer? ¿Qué posición debe tomar la Asociación Mundial de Salud Sexual respecto al placer? Se convocó a una consulta en Estados Unidos con líderes y especialistas en varios temas. Yo tuve la oportunidad de participar y yo aprendí mucho más de lo que aporté. Eh, pero de esa consulta se produjo un artículo que van a poder, está la liga también en el Día Mundial de la Salud Sexual, porque lo que se busca es que lo que se diga esté sustentado en investigación y en derechos. Y entonces lo que quiero hacer ahorita es compartirte esta definición que además aprovecharon un trabajo anterior que se llama del Global Advisory Board, que, ya tenía un documento de trabajo sobre el tema del placer y talleres. Eh, Ellos hablan del triángulo del placer: salud, derechos y placer. Y aquí lo que se dijo es que no es equivalente placer a salud y derechos, pero sí debe ser integrado y sí es un componente muy importante. Pero entonces lo que quiero presentarte y presentarles a ustedes es esta definición ya adoptada por la UAS, sí, sí inspirada en la de el GAP, le dicen, el Consejo de Mundial sobre Derechos. Ahí les va. Eh, donde comparto, aquí está. Y ahí entonces ya podemos comparar los temas.
Aquí está la Declaración de México, eso también es un gran logro, que esto fue en México, se va a conocer como la Declaración del Placer Sexual de México. Entonces, esta es la definición a la que se llegó este grupo de expertos y a ver cómo se compara con lo que se ha dicho hasta ahora. El placer sexual es la satisfacción y disfrute físico y o psicológico derivado de experiencias eróticas compartidas o solidarias, pues a veces, incluidos pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos. ¿Qué opinas de esta definición, Rita? Pues justo opino que viene bastante completa porque para los que nos están escuchando, un ejercicio que pueden hacer son diferentes áreas del placer, ¿no? Y quiero sumar otras que no están ahí. Entonces, si quieres jugar a qué tanto te das tiempo para el placer, piensa, te voy a dar diferentes áreas y tú suma más áreas si ocupas. Tienes el área intelectual. ¿Qué te da placer en el área intelectual? En el área Ujú, emocional, ¿qué te da placer? Así como estás diciendo. En el área social, ¿qué te da placer? En el área físico, ¿qué partes de tu cuerpo te dan más placer? En el área sexual, ¿qué te da más placer? En el área económica, ¿qué te da más placer? En el ujú, área espiritual, ¿qué te da placer? Hay gente que ahorita en tiempos de COVID está tomando meditaciones y lo siente muy espirituales y le ha resultado un gran placer de contacto consigo mismo, consigo misma. ¿Qué cosas te dan en el área energética, te dan placer? ¿Qué cosas suben tu energía? Todo eso ujú, es parte del presupuesto del placer que es importante tener claro. Y la otra cosa que ocupa el placer es tiempo. Si tú no le das tiempo y atención a las cosas, no sientes placer. Te voy a poner un ejemplo. Si te gusta comer, pero agarras y te pones a comer a 1000 por hora, te aseguro que sientes satisfacción de que llenaste la panza, pero no placer. El placer siempre ocupa tiempo. Si no agarras algo y lo saboreas, no, de veras no lo puedes sentir. Si tú agarras y te metes a tu regadera y te bañas a 1000 por hora porque tienes que bañarte, no vas a sentir placer, vas a sentirte limpio. Pero si tú te metes, cierras los ojos y te dejas sentir, tienes que hacer ese contacto para de veras tener esta percepción del placer, ujú. que eso es algo básico, dar el tiempo. Les voy a poner, por ejemplo, un ejercicio. Si nos estás escuchando y estás sentado o sentada, ¿sientes la silla en donde estás ahorita? Si tu respuesta es sí, la sientes porque dije silla. Si nos vuelves a pelar lo que estamos diciendo, ya no sientes la silla, porque nuestro foco de atención es o hace caso a una cosa o hace caso a otra. Por eso, para que tengas placer de cualquier tipo, pero te lo voy a poner como ejemplo de placer sexual, si estás teniendo sexo con alguien y tu cabeza está pensando en otra cosa, como ahorita en tiempos de COVID mucha gente está angustiada, pensando en el trabajo, pensando en cosas, no se concentra. Entonces, aunque tengas sexo, no sientes placer, porque el placer tiene que ver Ujú. con el contacto y con los significados que le damos a las cosas. Ahí te va otro ejemplo de los significados. Si llega alguien X, que yo no pienso ni bueno ni malo, y me dice, hola Rina, mucho gusto, ¿qué siento? Nada, es humano. Pero si yo de repente veo a alguien y digo, ¡ay, mira cómo se ve! Mira qué mirada, cómo camina, ¡ay, qué sensualidad! Híjole, mira nada más cómo está y qué voz tiene. Y yo me empiezo a decir cosas. Cuando me diga Ujú. hola Rita, mucho gusto, yo voy a sentirme así. Voy a tocar placer, pero el placer tiene que ver con el significado que yo le di a eso. Por eso parte del placer tiene que ver con los significados que nosotros le damos a las cosas y las áreas que nosotros nos da placer. Que hay gente que tiene mucho placer intelectual, pero hay gente que tiene más placer social. Entonces, de las áreas que te di, también piensa cuáles son áreas más importantes para ti en el placer y cuáles son áreas menos importantes para ti en el placer. Y eso es un Ujú. ejercicio
interesantes de autoconocimiento. Ese es otro punto importante entonces de que el placer no debe ser lo mismo para todo mundo. Cada No, quien se ubica y es como los gustos, cada quien tiene otro momento de lo que le gusta y cómo le gusta, en qué momento le gusta, eh, con quién le gusta, y ahí donde quienes hayan visto el logo del Día Mundial del Placer Sexual, de la salud sexual y con el tema del placer, justamente pueden ver que no tienen, son así como brumosos, hay diferentes tonos, hay diferentes colores, los límites no están tan claros, cada quien se ubica en donde quiere, hay una destello de luz, pero en algún momento no tiene que ser para todo el mundo el mismo. Esa indefinición, esa pluralidad, es también una de las partes es que si no, a mi pareja anterior le gustaba mucho lo que hacíamos en esta posición, pues a mí no me gusta, ¿no? O esta práctica, o esta forma de tocar, o con esta intensidad, o en ese momento no. Esa diversidad y de expresiones, de vivencias del placer, es parte de ser seres humanos. Y por eso hay que también respetar la individualidad. Justamente ese es el tema, porque por eso la sexualidad es divertida y misteriosa, porque el sexo per se no es tan divertido. Yo siempre digo, bueno, no nos salen ni más hoyitos, ni más palitos, ni más bolitas. O sea, el cuerpo de alguien es misterioso el primer mes, luego ya te lo conoces. Ya cuánto misterio. La sexualidad en general, más o menos hacemos lo mismo. Entonces, que yo te diga, uy, el misterio del año, pues obvio no. Pero yo siempre digo que para mí la sexualidad es como la comida. Tampoco comemos muy variado. La mayoría de la gente no pasa de 5 frutas, 5 verduras. Comemos que pasta, arroz, papa, tortilla, pan. O sea, no comemos muy variado. El secreto de la cocina está en las 1000 formas de preparar los mismos ingredientes. Ujú. Ese es el secreto que tiene. Y el secreto de la sexualidad está en todas las múltiples maneras que tenemos de llegar al mismo acto. A veces puedes llegar con algo romántico, a veces puedes llegar con algo más cachondo, a veces con algo más privado, a veces algo más de portarte mal, Ujú. puedes ponerte algún objeto erótico como algo de ropa interior o alguna ropa que parezca bonita o diferente. Puedes usar algún juego que no habías jugado antes y decir, pues, ¿qué pasa si ahora hacemos esto? Probar texturas diferentes, probar Ujú. ambientes diferentes. Tan solo el ambiente tiene 3 aristas. Tienes el ambiente físico, que es el lugar, así es tu cuarto, la sala, la playa, el antro, lo que tú quieras. Tienes Ujú. la ambientación, la capacidad de ambientar un lugar como tú quieras, y tienes la parte del ambiente emocional. Hay gente que le gusta sentir un poco de estrés, como de ñaca ñaca, así de no me vayan a cachar, y le gusta el estrés, le excita. Pero hay gente que para nada la paga, hay gente que necesita un ambiente de completa tranquilidad y privacidad, o nada más no arranca el carro. Ujú. A propósito de eso, quería avanzar, ver contigo la segunda parte de la declaración, porque ya lo principal ya lo dijimos que tiene que ver con, no se puede hablar de placer sin hablar de un contexto de derechos y de salud. No puede ser por encima de, ¿no? Eso es lo que limita y lo que mucha gente dice es que es peligroso hablar de placer, justamente, ¿cómo sí hablar del placer? Y esa es la propuesta que han hecho ya muchas veces, pero aquí quiero ver contigo qué dice la declaración. Dice, la posibilidad de Pon tener la experiencias declaración porque sexuales, me voy a parar a cerrar una ventana que está aquí al lado, entonces te escucho, está pero me voy a parar. cayendo. A ver, voy a Está compartir cayendo una mientras tormenta la aquí. pantalla. Sí está empezando a llover fuerte. Un segundo, te estoy escuchando aquí. Entonces, la declaración dice la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de discriminación, coerción y violencia, es parte fundamental
de la salud sexual y el bienestar de todas las personas. Esto lo amarra con la Declaración de Derechos Sexuales. El acceso a fuentes de placer sexual es parte de la experiencia humana y del bienestar subjetivo. Se puede incluir. Es parte de esto es lo novedoso, es parte fundamental de los derechos sexuales considerados como derechos humanos. Aquí está la que hablábamos de la posibilidad de experiencias sexuales diversas. Y aquí, vean cómo la propuesta de que, ahora que se habla mucho de la educación, el placer sexual debe integrarse a la educación, a la promoción de la salud y la prestación de servicios, la investigación y la defensa de todas partes del mundo. Y esta inclusión programática, ¿por qué? Porque ayuda, reconoce finalmente esta parte vital de que nos puede ayudar a integrarnos para satisfacer necesidades, aspiraciones y realidades. Y en última instancia, vean, esta misión de salud contribuye a la salud global y al desarrollo sostenible, lo que requiere una acción integral, inmediata y sostenible. Así que por eso lo que se busca es que ya con todas las bases anteriores, no nada más estamos hablando de promover el placer a como de lugar, dentro de todos estos contextos, sí se busca de que haya políticas públicas que tengan que ver con leyes, cuando se hable de salud, de bienestar, no solamente de los problemas, basado en los derechos humanos, la autodeterminación, la no discriminación, la privacidad, todos son elementos de los derechos sexuales, la integridad corporal y la igualdad. Entonces, les invitamos a ver y leer y estudiar esta declaración. Estamos en este proceso entre el Congreso y que se defina para los 7 congresos que se convierte en una declaración definitiva. Justamente la invitación a leerla y a estudiarla y a proponer mejoras. Ahorita es una primera propuesta para que se vea para los temas de educación cómo hacerlo de modo incluyente, que sea un elemento integral de la provisión de servicios, que se pueda hablar, libres de estigma, discriminación y persecución, porque un elemento muy grande ahí es cómo se combina lo de placer y las personas que o tienen miedo, desinformación o malformación, que cuando hablan de placer inmediatamente está viendo ver cómo lo mezclan con culpa, con vergüenza, con miedo, con pánico, como que si cocinar quiere decir que cuidado porque todo el mundo se va a quemar, ¿no? Bueno, hay formas de cocinar, hay formas de hay que tener información para no meter la mano al fuego, por dónde se agarra el sartén, esperar qué se combina, qué no se combina, qué si explota, dónde se prende el gas, lo mismo en los temas de sexualidad. No quiere decir que no vamos a comer, ¿no? Incluso déjame decir algo, si tuviéramos más conocimiento del placer, ahí se habla, no necesitaríamos embarazos no deseados y infecciones, porque gran parte del placer sexual, gran parte del placer sexual, no tiene que ver ni con genitales ni con penetraciones. La mayoría de las cosas cachondas, sensuales, son en el cuerpo, no necesariamente en la parte genital. O en el coito, ¿no? No necesariamente en el coito, porque hablamos de que el erotismo tiene que ver con los 5 sentidos, entonces tiene más que ver con cosas que veo, que huelo, que toco, que saboreo, con más razón que escucho. Tenemos que entender los temas de los derechos, tenemos que conocer las emociones, saber decir no, saber pedir ayuda, saber informarnos, saber entender los contextos históricos que han creado tanto miedo, el complot del terror que están utilizando todavía muchos grupos, de que todo es terrible siempre, por lo tanto no debes hacer nada nunca. Y si lo haces, entonces eres... Muy real, ¿no? Hablábamos el lunes con la directora de AHF, se dedican a cuestiones de VIH y de infecciones de transmisión sexual,
y a mí me impactó que dijo que ahorita en tiempos de COVID ha subido la cantidad de infectados, pero alto el nivel. Yo hubiera, no sé, ¿no? Ahorita que salías con el tapabocas, no sé, a mí cero se me antoja convivir, o sea, nos cuidamos muchísimo cuando había menos muertos, ahora que hay más, este, la gente parece que ya se acabó, ¿no? O sea, ya tiene interacciones, sí conozco más gente que hablando de placer ante la ansiedad, están recurriendo a servicios sexuales de diferentes tipos porque la soledad y la ansiedad y todo, y en una de esas, pues la gente no se está cuidando como se ocupa cuidar. Si hiciéramos más cosas placenteras de más áreas y dentro de la sexualidad más cosas eróticas, tuviéramos un abanico muy grande y a veces cosas de placer, te estoy hablando de que las mismas quesadillas que cenamos en la noche, ¿qué tal si no las cenamos en vez de arriba de la mesa, abajo? O sea, es hacer un detalle diferente. Abajo, con el mantel largo y jugar a que estamos de campamento ahí abajo, ¿no? Ujú. Y ya con eso cambiaste de ambiente en medio segundo, barato y fácil. O sea, Otras hay dos, muchas cosas creativas que se pueden hacer. otros pensamientos, otros apuntes que tenía yo para esto, es que muchas veces dices que si no eres la persona perfecta, el cuerpo perfecto, no eres capaz de pedir ni de dar. Eso es un gran mito también. Si no eres la persona más guapa, no tienes derecho y cómo te atreves a pedir ciertas cosas. No hay que ser perfecto para tener, o tienes que tener el control de todo lo que pasa. Dentro de este contexto, justamente podemos aprender a navegar con calma y no tenemos que ajustarnos a un solo molde, es que los hombres tienen que hacer solamente una cosa. O si una de la pareja dices que yo trato de buscar mi placer, ¿qué tal si por una vez le preguntas a tu pareja, ¿a ti qué te da placer? O averiguan juntos. Esa es una opción O para agarran y que no hacen sea, una, es que lo una dijeron en ollita tal con libro. papelitos. Ujú. Se Ponen una pueden ollita con intentar. diferentes retos de papelitos, la echan en Ujú. una urna y a ver, cada día o 2 veces a la semana, una vez, sacan un papelito y a ver qué toca hoy. Porque parece que atreverse a hablar de estas cosas es sacar el lado vulnerable. Y un hombre, desde el machismo, tiene que saber exactamente qué hacer y cómo darle placer a su pareja. Pues no es necesariamente así. Cito aquí a Álvarez Gallú que dice, el mejor amante es el que sabe escuchar. Incluso ahora que está la serie de Sex Education, quienes no la hayan visto, por favor, no dejen de verla porque es muy intensa todo lo que se aprende muy rápido, pero que le dice la chica que cree que está haciendo todo lo que tiene que hacer porque así para hacer feliz a su pareja, y la pareja le dice, ¿y tú estás bien? Dice, no, yo no tengo por qué sentir nada, yo estoy ocupada en ti. Y resulta que le dice, ¿ni nunca te has tocado? Así como se queda ella sorprendidísima y aprende a tocarse y le da vuelo a la hilacha. Y se ve como muy divertido. Así es que les invito a ver Sex Education. Aprovechen porque yo no la había visto y ya ahora me piqué. A ver los comentarios que nos han hecho, porque veo que hay muchos en el chat. Sí, Tú muchos que los puedes saludos. leer mejor. Este, pregunta Fátima si mi novio tiene un pene muy pequeño y me siento como que no me satisface como a mí me gustaría. Esa es Pues una ahí lo que pregunta. puedes hacer, hay muchos aditamentos que se pueden usar. Puedes meter la mano. Uno, el clítoris, que es la parte más sensible de la mujer, no ocupa el tamaño del pene. Uno. Entonces, si aprende a tocar bien el clítoris, eso es otra cosa. Otro, es importante que lo hables si hay algunos aditamentos que le pones al pene y lo engrosa un poco, o puede meter los dedos, porque de hecho tiene que ver con saber cachondear y excitar, ni siquiera el tamaño del pene. Hay mujeres que han tenido orgasmos fantásticos de vaginales y del punto G con 2 dedos. Seguro que el pene de él es más grueso que esto. Entonces, algo no se está usando óptimamente Es más ahí importante el grosor que lo largo, ¿no? que lo largo. Ahora, si tú Ujú. necesitas más largo, también está el uso de juguetes sexuales que se pueden Claro. integrar como parte del juego. Porque una cosa es
que quieres jugar con la persona. Otra cosa son cosas técnicas que se pueden usar, como incluso hay gente que compra algunos vibradores que se ponen en el clítoris, son como manos libres, te lo pones como resortes en las piernas y te estimulan el clítoris mientras se da la penetración. Entonces, uno de los mitos en la sexualidad es que todo lo tiene que hacer la pareja y si no tiene el cuerpo perfecto que te satisface ya no sirve. Las Que todo lo personas tiene que que hacer el elegimos, pene. ahí está, como dijo Luis, no tenemos que ser perfectos, para eso hay muchos juguetitos para complementar y sumar y poner y usar cojines también ayuda mucho en la sexualidad. Si haces posiciones un poco más levantada, o sea, no tan estirada, porque cuando tú levantas el torso, la vulva se apachurra un poco, se hace como más cerrada. Tal vez si tienes sexo sentada tú o reclinada, ayude a sentir más el pene. Ok. Saludos de Huerta, de Tere, de Ishel, de Mil Antonio, gracias. de Bernardo, Carol, Andy, Elizabeth Ramírez, que le encanta estar en los talleres, pues sí, muchos talleres y congresos, ya tenemos años. Le encantaron las reglas de oro a Viana Acevedo. Eh, María, saludos de Comonfort, Arturo García, gracias Arturo Castelán, Carol, Ivonne, Panasir, Viridiana desde Tlacotalpa, Tabasco. Es maravilloso esto poder estar en tantos lugares en forma mucho más cómoda que antes que había que desplazarse. Sí, mira. Eh, Claudia Inés está en Bolivia, así es que qué gusto que nos estés escuchando. Eh, Queríamos también mencionar algunos libros que tenemos en el armario que hablen de placer sexual, de los aspectos del placer. Rina tiene, creo que se desconectó, no la veo ahorita que se mueva. Bueno, es, ya regresó. ¿Me extrañaste? Ya estaba viendo qué libro iba, el libro, ya, texto iba a leer yo, porque ahorita estaba justamente mencionando qué textos tenemos que podemos recomendar para que también se puedan este, pues, informarse más sobre temas de placer. Pues aquí tienen, para la gente que le gusta lo del tema del punto G, aquí tienen lo del punto G para que le pongan atención. Para los que preguntan cómo estimularlo, pues ahí tienen, ahí lo explica muy bien. Tienen estos libros de la pareja multiorgásmica y también está la mujer multiorgásmica y el hombre multiorgásmico, tienen muchas ideas. Este libro para los que estudian sexualidad, la ciencia del orgasmo, es maravilloso y Es tiene justamente muy, la misma Beverly Whipple, que entre los, y que es la co-descubridor, la que nombró el punto G, no es de que no es que lo inventó, sino que lo nombró, y gran amiga también de la sexología mexicana. y tenemos aquí de David Barrios, de placeres y parejas, y habla sobre O Verónica Ortiz. erotismo, y Verónica Ortiz, tenemos cosas sobre Tao, sobre cómo meterse a todo lo que es Tao y aprender a tocarlo. Y hay Ujú. sexo tántrico para hombres también, los hombres que luego andan tan genitalizados, por poder aprender otras cosas de concentración, de estar. Aquí hay uno que me encanta, que es de los nuevos, que habla de slow sex. Este libro es maravilloso porque habla de muchas técnicas de meditación orgásmica, de muchas formas de tocarnos y lo que les decía, el buen placer va despacio. O sea, eso de andar en el atascón, la pasión es muy rica, pero el placer más intenso lo dan las cosas cuando son despacio. Experimenta varias sensaciones. Por ejemplo, si sacas 5 objetos de tu casa con texturas distintas y agarras y te pones a tocar, ahora sí que toca, juega y aprende. Te pones a acariciar diferentes partes del cuerpo de tu pareja y luego que te acaricia a ti. Es increíble porque nuestro cuerpo tiene muchos tipos de piel, muchos. Entonces, hay cosas que se sienten muy intensas, por ejemplo, en la entrepierna, pero en la espalda
se sienten muy ricas. O hay cosas que entre los dedos de los pies se sienten rico, pero en otra parte dan cosquillas. ¿Por qué no Ujú. descubres ahorita en tiempos de COVID? Pues tenemos muchos objetos en la casa, todos los objetos que tienes, busca algo áspero, busca una cadenita, busca algo suave, busca diferentes texturas y experimenta sensaciones en cada parte del cuerpo, despacito, 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 y tú mismo vas a ver que vas a descubrir sensaciones completamente diferentes de lo que estás acostumbrada o acostumbrado, y hacerle a tu pareja eso de pasarle diferentes texturas y que luego esa persona te las pase a ti, es maravilloso. Pueden poner incluso música, son cosas baratas que en tiempo de COVID apapachan el alma. Perdón, También quiere hablar. disculpa. Son cosas que apapachan el alma y son caricias distintas que nos dan sensaciones diferentes. Y ahorita que hay tanto estrés, un ejercicio también muy bonito si tienes pareja y vives con la persona, todas las noches háganse 10 minutos, de 5 a 10 minutos de masajito en una parte del cuerpo. Cada quien escoge una parte del cuerpo, porque así tienes un contacto que apapacha, que ayuda, que relaja en una parte del cuerpo, porque hay gente que ahorita no se siente tan ferviente para tener sexo, pero sí ten interacción física placentera. O sea, el día de hoy hablamos del placer, no hablamos de necesariamente la penetración, ni necesariamente tener sexo. Bueno, tener sexo lo puedes interpretar con muchas cosas. O échense unos buenos besos, una sesión de solo besos, porque otro de los errores del sexo es creer que porque empezamos a besarnos de ahí hay que echarnos todo el show. Pues no siempre, a lo mejor hoy la vida nos dio para unos besos y un buen faje y ya estuvo. O sea, no es cierto eso de que hay que correr y entrarle a todo. O sea, lo puedes platicar desde un principio, mira, mi presupuesto hoy me da hasta tal cosa. Y es Ujú. válido. Otra vertiente que también se puede ver para los temas de placer es por lo menos tener un espacio aislado de la violencia. Hay tanta violencia que se está viviendo hoy que si solamente podemos sentir un espacio donde somos cuidados, abrazados, atendidos, eso, el placer de estar juntos, eso también es mucho mejor que el, y un espacio aparte de todo lo difícil que se está pasando la gran mayoría de la gente hoy. Ese es simplemente reducir la violencia ya es un gran avance y dar un espacio de cuidado, de atención y de poder escucharse y de poder estar más tranquilos para poder estar listos porque todavía no sabemos cuándo termine esto va para largo, entonces esos momentos de apapacho, de cuidado, de placer, son muy importantes. Y como estabas diciendo, creo que ya me congelé, pero ¿se escucha? Ya regresaste. Ah, este, pues esos momentos, aunque sea de abrazo, son muy valiosos. Son muy valiosos en un momento como este. Por eso, todo el contacto físico positivo o comer algo rico, o sea, hay muchas formas de apapacharnos. La mayoría de la gente está viendo la tele, pero jueguen un juego de mesa. Aprovechen juegos de mesa y le pueden meter elementos sensuales o eróticos a los juegos de mesa también, si son en pareja. Este, hay varias cosas que se pueden aprovechar. A propósito, hay una Incluso pregunta descubrir. de lo que decías hace un rato, que si la utilización de muchos objetos constantemente no es fetichismo. ¿Ahí me oíste? No te oí del todo, perdón. La pregunta a Pepe que si en sexualidad la utilización de muchos objetos constantemente no es fetichismo. Sí, por supuesto que puede ser fetichismo, pero ahora, si es un fetichismo que acompaña tu vida sexual, esa es una cosa. Si es un fetichismo que se come tu vida sexual y solo son dos fetiches, esa es otra cosa. Entonces, las cosas, todo es en su justa medida. Nada está ni bien ni mal, pero sí en su justa medida. Todo lo que ya exageró o ya nos impide hacer otra cosa,
pues entonces podemos hablar de que hay que ponerle atención, porque pues sí, puede ser un fetichismo, pero ¿y luego qué? Por ejemplo, hay Hay mucha gente que le gusta fetichismo. la ropa interior sexy, a lo que cada quien entienda. Y bueno, pues si le gusta, ¿qué es lo que se cae? O sea, no pasa nada. Ahora, Ujú, si no tiene no sé qué elemento, no puede arrancar y ya es una dependencia, entonces ya podemos hablar que hay que revisar esa situación. ujú. Ok. Saludos de Miriam, de Edna, de Efraín de Colombia. Gracias al armario por el espacio tan oportuno, que la sexualidad se ve tan todo permeada por la crisis sanitaria y puede desencadenar muchas preocupaciones. Abrazos y felicidades. Gracias, Efra. Isras, Ángel, lo mejor para saber qué te causa placer es conocerse, dedicarse tiempo. Gracias, gracias, Totalmente. Ángel. Hola, Marta, colega querida. Gracias, Dani, Cassandra, eh, Adrián Lozano. Deberían enseñar todo esto en las escuelas. Sí, justamente es una de las propuestas de que Justamente. incluir el poder, cómo abordarlo. El asunto es cómo abordarlo porque la gente, la sociedad ahorita todavía está muy sacada de onda, muy ciscada por los abusos, por los excesos, por gente que no respeta a los demás. Entonces creen que si alguien va a hablar de placer, va a ser a costa de los demás y de entender también cómo canalizar las necesidades de placer sin riesgo, sin consecuencias, todas las opciones que hay, porque piensan, el problema y cada año que hay el tema del Día Mundial de la Salud Sexual, es seguimos confundiendo sexo, relaciones sexuales, solamente coito. Y si hablar de placer es ir a tener coito, pues claro que no es, mucha gente dice es que no quiero que hablen nada más de eso. Entonces, por eso tenemos que trabajar las definiciones desde antes, acordarlas desde antes para saber cuando decimos una palabra, una expresión, de qué estamos hablando, en qué contexto y con quién. Eso es muy importante. ¿No? ¿Cuál es el significado para cada quien de la palabra que va a utilizar? ¿Cómo es su base teórica, su base, o cómo la entiende? O también según la región del país o según la lengua o de otro país, cómo entienden las diferentes palabras. En España echarse un polvo aquí en México no entendemos qué es echarse un polvo, es como tenemos que espolvearse. Entonces, Hay que pero tener cuidado, hay porque que con el saber quién polvo está tiene una hablando de qué, ¿no? relación. Los españoles cogen un taxi y cogen un aparato y cogen un libro y cogen la puerta. Entonces, nos asustamos porque usan la palabra coger todo el tiempo. Todo eso hay que entender, todas Como esas. decían en Brasil también de te voy a llamar, ¿qué decían? Te voy a Voy a ligar. ligar, liga, todo el mundo va a ligar. No te voy a ligar. Yo me acuerdo la primera vez que me dice un fulanito, sí, yo te voy a ligar. Y yo, ¿no? Me dice, no, sí, te voy a ligar. Y yo dije, no, no me vas a ligar, corazón. Hasta que entendí que era te voy a llamar. Dije, bueno, eso es otra cosa. Sí, Podríamos pues, hacer un programa de los malentendidos. sí, justamente. Y también a nivel legal hay malentendidos. Bueno, aprovecho, Carol, de Costa Rica, Paco, gracias, de Mérida, Angie, María, Noemí, Mari Carmen, creo que es de Tlaxcala. Este, pues muchos saludos, ya estamos llegando al final. ¿Algún mensaje final, Rina, para que yo recuerde la recomendación de la semana próxima? Pues el mensaje final es, el placer es una caricia para el alma. No lo minimices. Todos los días regálate mínimo 10, 15 minutos para ti de placer. Estamos en mucho estrés, damos todo el día a los demás. Regálate algo para ti en cualquiera de las áreas que ya mencionamos y trata de hacer un balance cuando menos a la semana de haber regado. Es como el agua para nuestras plantas. Trata de cuando menos una vez a la semana tener un poquito de algo intelectual, de algo emocional, social, físico, todo lo que hablamos, cuando menos un balance de un poquito de todo para saber que estamos lo mejor posible dentro de las circunstancias. Ok, Y muchas muchísimas gracias. gracias por todos sus saludos. Los súper amo. Gracias por seguirnos. Gracias.
Pregunta Claudia, ¿dónde se consiguen los libros? Justamente puedes entrar a la página del armarioabierto.com.mx. Aquí puedes ver todos Ahí está. los títulos que manejamos alrededor de sexualidad, los materiales didácticos, los materiales para salud reproductiva, el cubo nuevo que estamos distribuyendo por primera vez en México para mostrar el condón femenino, el uso del condón femenino y mostrar relaciones justamente sin asustar a nadie. Enterarte en el Facebook aquí de las diferentes actividades que retomamos de la UAS y de la FEMES y de otras asociaciones amigas y aliadas. Estén pendientes para muchas actividades que va a haber toda la semana próxima y quizá el mes alrededor del tema del Día Mundial de la Salud Sexual, del eslogan justamente de este año, el placer sexual en tiempos de COVID. Conozcan la Declaración de Derechos Sexuales, las definiciones para que encontremos un lenguaje común y al mismo tiempo encontremos nuestra individualidad, encontremos la mejor manera de integrar el placer, cada quien la manera que lo entiende, que lo siente, que puede, que está dispuesto o dispuesta y que puede ir avanzando. No hay ninguna obligación, no hay una regla única y no hay un ritmo para todo el mundo. La invitación es a seguir informándose, eso es lo que llevamos haciendo casi 22 años desde el armario abierto. Eh, Encantado de hacerlo contigo, Rina, y Igualmente. estamos para dentro de 15 días, mientras les invitamos a darle like a la página si no lo han hecho y de conocer nuestra página de internet. Muchísimas gracias nuevamente. Buen día del Día Mundial de Salud Sexual y buen jueves. Descanse.